Ha pasado ya un mes, pero este es el primer programa de Bajo las Olas del año y es lo suyo desearos un feliz año. Un año que esperemos que venga cargado de un montón de buenas inmersiones y de grandes momentos con todos esos locos amigos que cuando sueltas un ¿y si nos vamos a bucear este fin de semana? Y van y te siguen sin rechistar. Chapo. Vamos a comenzar el año con una de las voces conocidas, nuestro presi Tomás Herrero, dando ejemplo, sí señor. Porque antes de empezar a escribir privados incitando a colaborar, Tomás ni lo dudó y se prestó de inmediato. Grande presi. Como en el número anterior, volvemos a abrir esta entrega con un audio que no pertenece a ningún número de Escápate, aunque sí aparecen referencias a alguno de los números. En esta ocasión no comienza el programa ni narrando una inmersión, ni un viaje, ni un pecio. Esta vez toca escuchar la historia de una de esas personas que a nadie hay que explicarle quién es en cuanto te lo nombran. Unos conocen mejor su historia, otros peor, pero sabemos que gracias a él muchos fueron y son llamados a conocer las profundidades marinas. ¿Ya sabéis de quién nos va a hablar Tomás? Yo quise aprender a bucear gracias o por culpa de Cousteau. Yo tendría 6 o 7 años cuando ponían en la tele su serie de documentales El mundo submarino. Recuerdo sentarme delante de la tele todos los domingos para ver cómo unos franceses se colgaban boca abajo de una especie de percha rarísima y se metían en el agua para ver unas cosas fascinantes, peces gigantescos, barcos hundidos y todo eso, todo en color. Además, recuerdo que iban vestidos con un traje así como de látex, si no recuerdo mal, con una franja amarilla en los laterales, algo así como el chándal de Uma Thurman en Kill Bill, pero al revés. Yo estaba fascinado con eso, tan fascinado que cuando me iba en verano a la playa con mis abuelos nunca me faltaban unas gafas de buceo en mi equipaje. Ya os digo, tendría unos 6 o 7 años, y tengo fotos. Tal y como os comentaba Cachavera en el número 27 de Escápate, Cousteau comenzó a entrenarse como piloto de aviones, pero un accidente de coche le imposibilitó seguir con sus estudios y decidió enfocarse en la marina. Tenía 26 años y ya era un joven oficial cuando conoció a una chiquilla de 17, hija y nieta de almirantes de la flota francesa llamada Simone Melchior, que además de ser su futura esposa iba a ser determinante en el nacimiento del Cousteau investigador y explorador que ya conocemos. Cuenta la leyenda que, igual que Isabel de Castilla, Simón vendió sus joyas para sufragar la compra de un dragaminas, el Calipso, y se embarcó con él en su primer viaje al Mar Rojo. Fue la única mujer a bordo. Tuvieron 2 hijos y cuando murió de cáncer en 1990 tuvo un funeral militar. Por aquel entonces el bueno de Cousteau hacía ya unos años tenía como amante a una azafata de nombre Francine Triplet, con la que posteriormente se casó y tuvo otros 2 hijos. Ese dato, que no debería importarle a nadie, pues cada uno hace con su vida privada lo que le da la gana, es significativo porque la lucha por su herencia, y en esta herencia está incluido el célebre Calipso, ha generado cruentas luchas, y es que para hacernos una idea de la importancia de su legado, por ejemplo, la Sociedad Cousteau, que fundó junto con sus hijos Jean-Michel y Philippe y Frédéric Hyman, llegó a tener más de 300.000 miembros. Pero embarrarnos en cuestiones económicas sería distraernos, y una traición a su memoria. Lo que me marcó fueron sus documentales. Se me ocurren ciertos paralelismos con otro gran naturalista, el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Y si bien los documentales de Félix aguantan mal que bien un segundo visionado con muchos años de diferencia, también son muy posteriores, los de Cousteau no tanto. Y es que en sus primeros años Cousteau era sabedor de que estaba abriendo el camino a un mundo que había sido vedado a la mayoría de los mortales, y se enfocó más en la faceta de explorador que en la de naturalista. Recuerdo episodios de su primera etapa en los que volaba un arrecife de coral en el Caribe para encontrar los restos de un barco hundido, u otro en el que capturaba una foca a la que adiestraba y le seguía en sus viajes. También le vi ayudar junto con su tripulación a una nidada de tortugas a llegar al océano, poniéndolas a salvo de los pájaros que se las comían. Bien intencionado, pero hoy sería ecológicamente impensable, aunque no debemos juzgar con los ojos de 2018 las prácticas de los 60.
Todo cambia a finales de los 60, cuando filma episodios para una serie sobre el estado de los peces en el Mediterráneo, y ya ahí constatará la desaparición del reino animal por la contaminación y la sobrepesca. En ese momento toma conciencia del problema y dedicará el resto de su vida a la protección del mar, consiguiendo, por ejemplo, la extensión en la moratoria para conservar la Antártida, que será hasta 2018. En 1979 inició una cruzada ecológica ante diversos foros internacionales, redactando un documento llamado Carta de Derechos de las Generaciones Futuras. Su intención fue que la ONU lo adoptara dentro de sus recomendaciones, pero a pesar de que estuviera respaldada con 9 millones de firmas, no lo consiguió. Sin embargo, la UNESCO recogió su testigo y el 26 de febrero de 1994, una reunión de expertos en la que participaron el equipo Cousteau, culminó una declaración de los derechos humanos de las generaciones futuras, llamada también la Declaración de la Laguna, que todos deberíamos leer, sobre todo los que nos gobiernan. Su legado no solo fue ecológico, no solo hizo más de 115 documentales de televisión y películas como las que me empujaron a aprender a bucear, para los que tuvo que adaptar las cámaras de cine, y descubrió y clasificó innumerables especies marinas, sino que además los buceadores recreativos le debemos la invención del regulador tal y como lo conocemos hoy en día. Y ojo, no es que él inventara el buceo, gracias a Esther sabemos que se buceaba desde hacía mucho tiempo, incluso ya había en el mercado sistemas de buceo autónomo, sino que el diseño del regulador que hizo junto con Émile Gagnan, algunos dicen que su trabajo fue únicamente patentarlo, fue determinante para su popularización. Una persona a la que le debemos tanto y que debemos juzgar con benevolencia. Y para terminar, os leo el artículo 4 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras. Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Al recibir la Tierra en herencia temporal, cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas en los ecosistemas y a que el progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause perjuicios a la vida en la Tierra. Muchos de vosotros ya sabréis que este año unos cuantos oceánides nos vamos al Mar Rojo y si no lo sabéis es que no he sido lo suficientemente pesada. Siempre que he viajado a este país, ya sea por mi vena arqueológica o por la buceadora, me ha marcado hasta niveles insospechados y se podría decir que ha llegado hasta a cambiar mi vida de algún modo, pero tranquilidad que no os voy a contar aquí mis idas y venidas. Egipto es uno de esos lugares cargados de fuerza, de energía, que no deja a nadie indiferente. Da igual dónde mires, porque siempre está cargado de historia y de vida, incluso cuando no lo parece. Por eso decidimos que la mejor ruta era la norte, y además es un buen lugar para todos aquellos que hacen su primer vida a bordo. Hay ganas de disfrutar de los arrecifes y sus habitantes, a descubrir los rincones de parte de los peces que residen en él, a ver el SS Cicergon con otros ojos, pero hay uno que seguro que no vemos y mira que le tengo ganas, pero siempre es bueno tener excusas para volver. Así que sin más, veamos la historia del gran Rosalind Müller. Glasgow les vio nacer, la Segunda Guerra Mundial enlazó sus historias y el Mar Rojo les dio una segunda vida, esta vez submarina. Muchos barcos varían de nombre a lo largo de su vida útil y el Rosalind Müller no iba a ser menos.
Se construyó en Glasgow, Escocia, en los astilleros Barclay & Company, con el nombre de Francis, nada que ver con el actual. Y el encargo de este barco venía desde Liverpool, Inglaterra. La primera vez que tocó agua, el 12 de diciembre de 1909, pues aún no estaba terminado y no pudo ser entregado hasta enero de 1910. Tiene 30 años más que el SS Cicerón. Más viejo, más pequeño, pero igual de importante. Con una eslora de 108,2 metros, una manga de 15 metros y un calado de 7,6, tenía unas medidas que hacía del Francis un gran barco y más a comienzos del siglo XX. Además, contaba con un motor de vapor de triple expansión y un eje que lograba que la nave pudiera alcanzar una velocidad máxima de 11 nudos. Eran los años previos a la Primera Guerra Mundial. Durante sus primeras décadas y por las características que presentaba, el buque fue destinado al transporte de carbón entre Gran Bretaña y diferentes puntos de las costas del continente. Tras 30 años en las mismas aguas, cambió de dueño, de rutas, de nombre. Todo el mundo necesita renovarse. Y en marzo de 1931 pasó a formar parte de la flota de Möller. Ahora su sede estaba en Shanghái y el carbón lo distribuía en costas de China. Pasó de Francis a Rosalie Müller. Las vidas de los dos cargueros, SS Cicerón y nuestro protagonista, comenzaban a enlazarse y todo por otra guerra. La Segunda Guerra Mundial se aproximaba. E igual que le sucedió al SS Cicerón, el Rosalie Müller fue reclamado en 1940 por Inglaterra. Necesitaban todos los recursos posibles a su alcance por si en un momento dado eran necesarios. Así que volvió a las aguas que ya conocía para continuar operando como transportista de carbón entre las Islas Británicas, Gibraltar y Malta. Al menos mientras fueron aguas seguras, entre comillas. Vimos en la historia del SS Cicerón uno de los puntos claves de los ingleses era el Canal de Suez. Era el medio que les permitía controlar el norte de África, el Mediterráneo y el sur de Europa. Perderlo supondría un desastre que no podían ni debían permitir, y Hitler no se lo iba a poner nada fácil. En febrero de 1941, Alemania manda como apoyo de sus tropas a los tan conocidos Afrika Korps. Y si la guerra estaba siendo larga y dura, imaginad las luchas en el desierto. Estaban siendo demoledoras para ambos mandos. El difícil abastecimiento y la climatología pasaban factura. El eje tenía cerca a Italia, pero se interponía Malta y la Fuerza Aeronaval Inglesa. Los aliados lo tenían bastante más complicado porque era necesario reforzar al ejército y era obvio que el Mediterráneo no podía ser ninguna opción. El verano de ese mismo año, el Rosalie Müller partió rumbo al Canal de Suez. Su misión estaba clara. Debía abastecer de carbón a las tropas del norte de África. Salió de su zona de confort, bordeando el continente africano y tras una parada en Durban, a principios de septiembre llegó con sus más de 4.500 toneladas de carbón al Golfo de Suez el 6 de septiembre. El canal de Suez se encontraba bloqueado debido a una colisión y todos los barcos esperaban su turno anclados en puntos que hasta el momento se estimaban seguros porque se había calculado que la aviación enemiga no podía llegar hasta ellos. Y así fue hasta ese mismo día. El 6 de octubre de 1941, Alemania envió desde su base situada en Creta 2 bombarderos Heinkel. Su misión estaba clara: destruir el transporte de abastecimiento que sabían o sospechaban que llegaría atravesando el Mar Rojo. Ambos bombarderos estaban en el límite de combustible para regresar a la base cuando uno de ellos localizó el SS Cicerón y con su explosión el Rosalie Müller. Gracias al bloqueo del canal y aunque nuestro protagonista hubiera intentado cambiar de ubicación, los bombarderos lo tenían francamente muy fácil.
el carguero no hubiera podido ir muy lejos aunque lo hubiera intentado. 2 días después del hundimiento del SS Cicerón, el 8 de octubre de 1941, 2 bombas impactaron en el Rosalie Müller a las 12:45 de la noche. Casi 1 hora después, el buque se hundió. Según las fuentes, murieron 2 personas, pudiendo salvarse en los botes salvavidas el resto de la tripulación y el capitán. El buceo en este pecio queda prácticamente reservado a los buceadores técnicos. Reposa en posición de navegación, encontrándose la cubierta a unos 35 metros de profundidad, mientras que en la parte más profunda, el timón y la hélice se sitúan a unos 45 metros. Esto hace que los buceadores avanzados puedan observar de cerca los mástiles y acercarse lo suficiente a las cubiertas como para hacerse a la idea de la grandeza del carguero. Eso sí, siempre que las corrientes y las condiciones del mar lo permitan. Al no ser un pecio tan accesible como el SS Cicerón, está mucho menos concurrido y eso ha provocado que su estado de conservación sea mucho mejor. Al no ser tan accesible, es más complicado su saqueo. Para aquellos que tengan titulación y un entrenamiento adecuado, podrán disfrutar de su interior. Penetrar dentro de las bodegas tiene que ser mágico y visitar el interior de los camaretes, increíble. Si buscáis en YouTube podréis encontrar una buena cantidad de vídeos de su exterior, pero también de sus entrañas. Para aquellos que no se internen, podrán disfrutar del exterior, recorrer toda la superficie de la cubierta, lleno de corales y anémonas, contemplar toda su grandeza y disfrutar de la gran vida que alberga. Peces payaso, león, atunes, barracudas. Mirar a través de los ojos de buey, siendo capaces de imaginar cómo sería la vida en él mientras surcaba los mares. Toda una cápsula del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Hay desde mediados de enero un hashtag funcionando con el que la gente compara una foto de hace 10 años con su imagen actual y analizan los cambios entre una y otra. La verdad es que no hace exactamente 10 años porque fue a mediados de noviembre del 2009 cuando conocí, mientras hacía mi curso de avanzado, a la que se convertiría en mi familia buceadora. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que de aquel lugar de Almería iban a surgir tantas cosas bonitas e íbamos a formar parte de un gran club? Si en aquel momento nos hubieran preguntado por cómo nos veríamos ahora, no hubiéramos acertado en nada ninguno. En todo este tiempo hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, pero siempre hemos logrado salir adelante. Cuando no son unos, son los otros los que tiran del carro, y todo porque creemos firmemente en lo que hacemos. Queremos amigos para salir a bucear y tener la certeza que vamos a disfrutar de un buceo y posbuceo perfectos. ¿Y dentro de 10 años más? A saber. Lo que tenemos claro, que ya es mucho, es lo que queremos hacer este año o lo que pretendemos. Seguir con las salidas, entrenamientos, charlas. Llegarán seguro 4 números de escápate y a esta entrega de Bajo las Olas se le unirán otras 3 más. Y por supuesto, sin faltar nuestras decobirras y las 1000 locuras que se nos ocurran por el camino. Porque si hay algo que queda patente es que somos un grupo, un club o como queráis llamarnos, incapaces de estarnos quietecitos y no maquinar 1001 novedades. Así que muchas gracias a todos por todo lo aprendido durante todo este tiempo, por todos los grandes momentos que hemos pasado juntos, por dejaros enredar y enredarme en 1000 buenos asuntos y por dejarme formar parte de esto. Por muchos años más, Oceánides. Nos vemos en la siguiente entrega el 1 de mayo. ¡Felices inmersiones! ¡Chao! And I said I will wear the sunny skies around.
And outside our world where the sunny skies around. Remember every joke we made, we were locked in your room. And outside our world where the sunny skies around. Yeah, sun, sunny, yeah. Sun, sunny, yeah. Sunny skies out, sunny skies round, sunny skies out. Remember every joke we made, we were locked in your room. And outside our world where the sunny skies around.